Bien, vamos a continuar con esta clase, hermenéutica. Estábamos viendo la tercera regla, ¿verdad? Tomar las palabras en su contexto, es decir, leer los versículos anteriores y posteriores. Eso es muy importante. Y vimos un pasaje, ustedes recordarán, en Mateo 18. En el versículo 18, ahí hay abran su Biblia, Mateo 18. Ahí hay un versículo de donde ha salido una doctrina que no tiene base bíblica, todo por haberla sacado del contexto. Cuando Jesús dijo: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces esto se ha usado siempre para teatro Satanás, ¿verdad? No, pero una vez escuché a una esposa de un pastor, dijo: ato bendición. Ay, híjole, ¿qué es eso? Ato bendición. ¡Guau! No, hombre, parecemos seguidores de Walter Mercado. Impresionante, ¿no? Nada que ver. También el versículo 19, donde dice, si se pusieran de acuerdo 2 o 3 acerca de cualquiera cosa que pidieran, de ahí se ha hecho otra doctrina, de que si te pones de acuerdo con tu hermano, entonces Dios va a contestar. O sea que solos no. No hay base bíblica para afirmar eso. Pero ahorita lo vamos a ver a la luz del contexto, y a algunos se les van a caer sus doctrinas. Bueno, tenemos que estar abiertos a lo que la Biblia enseña. Entonces, pero lo vamos a ver, ustedes mismos, al ver el contexto, ustedes mismos lo van a entender, ¿sí? En el versículo 20, 18 a 20, también ahí habla de donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Y también ese es otro versículo que se toma para, ay, hermano, somos poquitos pero benditos. Es que el Señor dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy. ¿Se refería Jesús a eso? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Vamos a estudiar el contexto según esta tercera regla de interpretación, para ver y analizar y poder aplicar la palabra como es. Escuchen esto: Dios no va a apoyar algo que Él nunca dijo. Que nosotros lo malentendamos y lo torzamos, ese es otro asunto. Pero Dios no está obligado a apoyar nada que Él no dijo. Por eso es que, ¿cuántas oraciones han oído de que ato al narcotráfico? ¿Y lo han atado? No solo no lo han atado, algo ha pasado, como que se multiplicó. Entonces, ¿qué falló? En fin. Bueno, vamos a ver el contexto. Vamos al mismo Mateo 18, pero en el versículo 1 al 5, yo quiero que ustedes noten, son escrituras que todos conocen. Allí está hablando de hacerse como un niño. ¿Quién es el que va a ser grande en el reino de los cielos? Y trajo a un niño. El que no se hace como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Ese es el contexto, fíjense, un niño, ¿sí? Después, refiriéndose a los niños, que puede ser una persona adulta, pero su actitud de niño, humilde, sencilla. Del versículo 6 al 9, ahí habla de los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos, ¿sí? Entonces, en el versículo 10 al 14, habla de la parábola de la oveja perdida. ¿Por qué creen que se perdió? Por un tropiezo. ¿Ah? Porque fíjate en el versículo 10, mirad que no menospreciéis a unos de estos pequeños. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y luego allí habla de la oveja que se pierde, y que el Señor va y la rescata, y hay fiesta en el cielo. En el versículo 14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños.
quiero que noten que desde el versículo 1 hasta el 14 está hablando de los niños o de los que tienen actitud humilde y que no debemos de cuidarlos y que tenemos que hacernos como niños. Ese es el contexto, ¿sí? Ok. Hasta ahorita no ha mencionado al diablo para nada, ¿verdad? Bueno, versículo 15. Aquí entramos en materia. Versículo 15. Fíjense, pongan atención cómo leen, porque el versículo 1 al 14, que ya lo narramos así rápidamente, llegamos al versículo 15 que dice, por tanto. Ese por tanto significa, por lo cual, ¿en base a qué? Ese por tanto, ese por lo cual, ¿a qué se refiere? A los primeros 14 versículos. ¿Estamos o no estamos? ¿Hay alguna duda? Ok, por tanto, como consecuencia, si tu hermano peca contra ti, que te puede poner tropiezo, ¿cierto? Ve y repréndele estando tú y él solos. Ese es el primer paso que tenemos que hacer. Cuando alguien te ofenda o tengas un problema con alguien, no vayas con el pastor. Ese no es el primer paso. El primer paso para arreglar un problema es que vayas con la persona con la que tuviste el problema. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Muchas personas vienen, me piden consejo matrimonial o jóvenes o de toda clase. Es que mi esposo me ofendió y ya hablaste con él. No, primero ve y habla con él. ¿Por qué vienes conmigo? Si queremos resultados de la Biblia, tenemos que hacer los pasos de la Biblia. ¿Sí? Tienen que aprender eso. ¿Qué tienen que aprender? Cuando alguien te ofenda, ¿qué tienes que hacer? ¿Venir con el pastor? Ir con el que te ofendió. ¿Estamos? Ahí dice Jesús. ¿Qué más? Si te oyere, es decir, si reflexiona, si dice, ay, sí, pues te ofendí, has ganado a tu hermano. O sea, ya hubo reconciliación. Versículo 16. Mas si no te oyere, que no te hace caso, que tú le caes bien gordo, le caes bien gorda, te tienes celos, envidia y por eso te está tirando ahí duro. Toma un contigo a uno o dos, y pueden ser algunos de tus amigos íntimos o más allegados. Oye, fíjate que el hermano Pancho Pistolas me ofendió, entonces no me hizo caso, yo ya lo confronté, pero no me hace caso. ¿Quieres ser testigo? Así, neutral, para que tú veas. Sí, ¿cómo no? 1 o 2 testigos. Ese es el siguiente paso. Todavía no llegan con el pastor. Porque los pastores, déjenme decirle una cosa, hermanos. La consejería pastoral es de las últimas que un pastor debe de hacer. Sí, Iván, fíjate. No, hay pastores que se la pasan consejería, y no hacen lo que tienen que hacer. ¿Saben cuál es el trabajo de un pastor? La oración y el escudriñar la palabra. Por eso muchos no tienen tiempo y están antes del servicio, ahí está la alabanza duro y duro, ahí alabando al Señor y ellos están preparando el mensaje. Eso no está bien. Entonces dice, para que en boca de 2 o 3 testigos conste esa palabra, conste, ¿sí? Que haya quien está de testigo validando lo que se está diciendo, conste toda palabra. Versículo 17, ese es el segundo paso. El tercer paso, si no los oyere a ellos, ya hiciste el primer paso. El segundo paso, dilo a la iglesia. Y aquí hay hay 2 opiniones, así entre comillas. Unos dicen que es a los líderes de la iglesia a los que hay que decirles, y esa es la que yo más he estudiado y más tengo argumentos para pensar que es a los pastores, porque son los que gobiernan la iglesia, ¿sí? Y si no oyere a la iglesia o al liderazgo de la iglesia, que ya lo llaman, a ver, ¿qué pasó? ¿Verdad? Tenle por gentil y publicano, es decir, como si no fuera cristiano, porque el no cristiano, pues no perdona, y a veces lo hacen. Entonces, ahí ya es el tercer paso. Ahora yo quiero que noten el versículo 18. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra
será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Yo pregunto, hasta donde hemos leído el contexto, ¿dónde ha aparecido Satanás? ¿Dónde han aparecido los demonios? ¿Dónde han aparecido los espíritus? Tantos espíritus que la gente, que sí hay muchos espíritus, pero otros los inventan. ¿Sí? ¿Han aparecido? No. Entonces, ¿qué significa atar y desatar aquí? ¿Saben qué significa aquí atar y desatar? Los que son de casa, ya yo les he enseñado en la congregación. Aquí está hablando de perdonar. Porque cuando alguien te hace algo, estás ligado a él. Entonces, si tú, fíjate, tú eres cristiano, tú sabes que debes de perdonar así como Dios te perdonó. Entonces, si alguien viene y te pide perdón, tú tienes que perdonar. ¿Lo estás qué? Desatando. Pero cuando alguien no se arrepiente de lo que ha hecho y tú lo has enfrentado y con testigos y con los pastores, ¿qué se está haciendo con esa persona? Atando. ¿Por qué atando? Porque no se le está perdonando, porque no hay arrepentimiento. Al no haber arrepentimiento no hay perdón. Y esa es una manera de atar. Porque atar, vamos a verlo más adelante, significa sujetar. En el griego original. Entonces, fíjense, notemos que hasta aquí no hay ni una mención de ningún demonio y que ato bendición y cosas de eso. No hay nada. ¿Está hablando de qué? De perdón. Ok. Y luego dice el versículo 19. Otra vez os digo, fíjense, otra vez. ¿Por qué otra vez? Fíjense. Que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y muchos agarran este versículo y lo sacan así. Y dice, la Biblia dice que si nos ponemos de acuerdo, vamos a pedirle que a ver si el Atlas gana un campeonato. Vamos a ponernos de acuerdo. Pero la Biblia dice que tenemos que ponernos de acuerdo para que Dios conteste. Yo quiero nada más que me muestren una sola escritura fuera de esto que diga eso. No hay. Porque la oración es personal y en grupo también. Pero no es de que nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, si nos ponemos de acuerdo, pues uno, ahí va con Dios, pero dos, a ver, Señor, agárrate, Señor, porque ya somos dos. Estamos de acuerdo. Y si somos tres, pues no te puedes negar. Y le torcemos el brazo al Señor, ¿verdad? Para que nos conteste la oración. Hermanos. Jesús dijo, tú cuando ores, entra en tu aposento, solo. Pero luego está la oración comunitaria, que es cuando nos reunimos. Pero nunca se ve en ninguna reunión de la iglesia primitiva y en la Biblia, nada de esos rollos que ahora hacemos. Ay, fíjate que me gusta ese muchacho, dice la muchacha. Mira, vamos a ponernos de acuerdo y a orar. El asunto es este, no les funciona, y luego no les funciona y se la sacan bien fácil, o los que enseñan eso se la sacan bien fácil, es que no tuviste fe. No, pues eso es bien, o sea, sí te la sacas bien fácil, pero dice la Biblia que a todos se nos ha dado una medida de fe, y en realidad las cosas de Dios necesitan una super fe, como un granito de mostaza. Lo que pasa es que estamos pidiendo mal para nuestros deleites. Y nada que ver ese versículo. Ahora, ¿a qué se refiere? Que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran. ¿Saben de qué está hablando? De cuál es la disciplina que le van a indilgar al ofensor. ¿Qué es lo que van a hacer con él? Porque ese es el contexto. ¿Sí o no? Bueno, entonces no me vean feo. Es que me ven feo algunos. Ahora, seguimos leyendo para que haya más todavía entendimiento. Es decir, nos ponemos de acuerdo acerca de aquella persona. Hace poquito disciplinamos a una persona en una de las congregaciones que tenemos, pues. Y yo me puse de acuerdo con el pastor y con los líderes, nos pusimos de acuerdo para la disciplina de esa persona. Entonces, nosotros nos pusimos de acuerdo y pedimos al Señor ciertas cosas. Pero la disciplina que le aplicamos, esa la respeta el Señor.
Porque para eso estamos. Para eso están los padres en un hogar, para hacer disciplina. ¿Sí o no? Para eso están las autoridades, un policía, un agente de tránsito, para hacer valer las leyes. Y el que las viole, le dan su disciplina, su multita, ¿verdad? O al bote. Bueno, vamos al versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿haciendo qué? ¿Hablando de qué? Fíjense, noten, 2 o 3 congregados, 2. ¿Cuántos eran? 1 o 2 testigos. Los que estén congregados en mi nombre, ¿haciendo qué? ¿Alabando a Dios? No, hermanos. Ahí no está hablando de la reunión de adoración, no está hablando de la reunión evangelística. Y esos versículos siempre los sacan en ese tipo de reuniones. ¿No? Entonces, ¿por qué deducimos que son los líderes los que hacen la disciplina y luego ya ellos lo tienen por gentil y publicano? O sea, lo expulsan de la iglesia. Ahorita vamos a ver más esto. ¿Por qué? Porque no son muchos pastores. Son 2 o 3 o algunos otros. Entonces, se congregan 2 o 3 en su nombre y ahí está él. ¿Avalando qué? La autoridad que nos dio para gobernar la iglesia. Ahora, si alguno todavía tiene duda de esto, todos los discípulos entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Pero muchos cristianos de hoy, que somos bien lights, o sea que agarramos los versículos y los sacamos al arbitrio, los torcemos y luego escuchamos esto y dice, no es cierto, allí dice. Pues sí dice. También dice, haz lo mismo que Judas hizo. No dice así. Pero fíjate, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, ¿cuántos demonios ataré? ¿Así le dijo? ¿Cómo debo yo de atar bendición, Señor? ¿Qué le dijo? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Miren, si quisieran decir esos versículos lo que muchos han querido entender, entonces Jesús no coordina nada. No sabe transmitir un mensaje, porque les habla de atar al diablo, de atar bendición, luego júntense y alábenme. Y ¿qué nos estás diciendo, Señor? ¿Están entendiendo? Entonces Pedro entendió. Era medio cabezadura, pero en ese caso entendió. ¿Cuántas veces le acercó y le dijo, oye, Señor? Él estaba entendiendo perfectamente que Jesús está hablando del perdón. Entonces le acerca. Porque si no fuera así, entonces Pedro de plano, cuando le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra... ¿No estás entendiendo? Estoy hablando de que ates al diablo. ¿Cierto? Bueno. ¿Cuántas se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Versículo 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, son 490, pero cuando tú logras perdonar 490 veces, porque ya aprendiste a perdonar. Y ese es el nivel al que el Señor quiere llevarnos, a perdonar cualquier cosa, hermanos. ¿Entienden? Porque no hay peor cristiano que el amargado. Porque se ofende, porque le dijeron, porque no sé qué le hizo un hermano allí, porque el ujier quién sabe qué, porque el pastor no, hasta porque el pastor no le saluda, a veces el pastor trae el estómago suelto y quieren que le anden hablando, a veces le pasa a uno, ¿sí o no? Pues también uno se enferma y luego, ay, no me saludó el pastor, ya no voy a ver. Corazón de chocolate, poquito de calor, ya se derritió todo. Así sea lo que sea, necesitamos aprender a perdonar. Ahora, si no, escuchen bien, el versículo 23 que sigue hasta el 35, si no fuera el tema, entonces ¿por qué Jesús vuelve a poner una parábola ahí de los 2 deudores? ¿Lo entienden? ¿Conocen la parábola, no? ¿No la vamos a leer? Había un hombre que le debía 10,000 denarios.
y lo mandaron llamar. A ver, págame. Dice, espérame, y yo te lo pagaré. Pero 10,000 denarios era una deuda impagable. Porque eran muchísimo dinero, ni viviendo 3 veces en la vida se podía pagar con el salario normal. Entonces le dice, lo perdona al que le debía y se va el otro. Y dice que saliendo se encuentra uno que le debía, ¿cuánto? 100. ¿Dónde está? 28 dice, pero saliendo que el siervo vio a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Es decir, esa es una deuda pagable. Un denario era el salario de un día, era el mínimo, ¿sí? 100 denarios. Era una cantidad, pero era pagable. Entonces el otro le dijo, ay, espérame, te lo pagaré. Entonces lo agarró del cuello y lo zarandeó y le dijo, si no me pagaste. Y lo empezó a maltratar. Entonces alguien lo vio y fue y le dijo al amo al que le debía, que le había perdonado una deuda impagable. Dice, oye, al que le perdonaste todo, está zarandeando allí uno que le debe 100 pesos o 100 denarios. Entonces lo manda a llamar, le dice, ¿qué no debiste hacer tú lo mismo? Fíjate, yo te perdoné la deuda impagable que no podías pagar. ¿Qué no debías tú hacer lo mismo con el otro? Pero no se refiere a dinero, entiéndanlo. ¿A qué se refiere? A perdonar. Ahora, fíjate en el versículo 34, en el 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Ven? 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Pues nunca. Versículo 35. Así también, escuchen, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Yo pregunto otra vez, ¿dónde está la referencia a Satanás? ¿Dónde está la referencia a atar demonios y serpientes y escaleras y no sé cuánta cosa? No, aquí no dice nada de eso, ¿verdad que no? ¿En dónde está la referencia a espíritus? ¿Hay alguna referencia ahí a espíritus? No, entonces, ¿a qué se refiere? Atar y desatar ahí, a perdonar. Y dar disciplina. Ahora vamos a Mateo 16, un poquito atrás. Mateo 16.